San Juan 12:12 dice la palabra: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no le entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas cerca de él y de que las habían hecho. Y daban testimonio la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mira, el mundo se va tras él. Pueden tomar asiento. Con la ayuda del Espíritu Santo quiero por algunos minutos reflexionar con ustedes con el tema: lo celebran pero no lo aceptan. Hace algunos días, mientras meditaba en la palabra de Dios, el Espíritu Santo puso en mi corazón predicar sobre los acontecimientos anteriores a la crucifixión y muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Usualmente uno va al hecho mismo. La tradición católica nos enseñó siempre a hablar de las 7 palabras y siempre, con frecuencia, culturalmente nos centramos en los hechos mismos de la crucifixión, y los cristianos evangélicos también resaltamos mucho el hecho de la resurrección, hechos importantes y valiosos. Pero el Espíritu Santo llamó mi atención sobre esos acontecimientos que ocurrieron antes de que Cristo fuera crucificado y fuera sepultado, como en efecto ocurrió. Y hoy quiero reflexionar en uno de esos acontecimientos, y es la conocida entrada triunfal a Jerusalén. Ocurrió justamente el domingo antes de él ser crucificado. Y es impresionante cómo en unos pocos días, 4 dicen algunos, 5 días dicen otros, cómo en 4 a 5 días una persona pasa de ser aclamado a ser crucificado. Es impresionante cómo la gente tiene una fe o devoción tan volátil que puede pasar de lo sublime a lo ridículo en pocas horas. ¿Qué pasa en los seres humanos? ¿Por qué cambiamos tan fácilmente? ¿Cómo somos capaces de celebrar las bondades de Dios y después de concluir en que debemos soltar un delincuente y crucificar a su hijo? ¿Cómo se puede pasar de una cosa a la otra? ¿Cómo los resaltamos? ¿Cómo los celebramos? Y de repente entonces preferimos a un delincuente y preferimos a un ladrón. ¿Por qué los seres humanos reaccionamos de esa manera? Estas y muchas reflexiones tienen una respuesta que es el fondo de la reflexión que el Espíritu ha puesto en mi corazón. Lo celebran, pero no lo aceptan. Y tengo la fe de que el Espíritu Santo en esta oportunidad trate con cada oyente en este templo y con cada uno de los que están por radio, televisión o internet en sintonía con nosotros. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén sucede en un momento muy especial, y yo creo que es importante
conocer un poquito los detalles históricos de este momento. La tradición judaica celebraba la Pascua judía. Era la fiesta en que todos los judíos que vivían dentro de un radio de 35 kilómetros o 35 kilómetros a la redonda de Jerusalén tenían que ir al templo para celebrar la Pascua judía, donde se conmemoraba la salvación de los primogénitos en Egipto cuando vino la 10ª plaga antes de Faraón dejarlo salir. Para ellos esa era la gran fiesta. Todavía hoy ellos celebran la Pascua. Pero no podía quedarse nadie en 35 kilómetros de radio. No podía quedarse nadie sin venir a Jerusalén. Era un deber, un compromiso. ¿Por qué? Porque celebraban esa fecha en que Dios libró a los primogénitos judíos de la muerte. Sin embargo, murieron los primogénitos egipcios. Por eso venían todos. Jerusalén en esa época era una ciudad con aproximadamente 250,000 habitantes. Pero para esa fecha, dice Flavio Josefo, uno de los principales historiadores de la Edad Antigua, que hasta se juntaban 3 millones de personas en la ciudad porque venían a celebrar la Pascua. Junto con eso, con esa realidad que se estaba celebrando, Jesús días antes había estado en Jericó y sanó a muchos enfermos. Y camino a Jerusalén, al pasar por Betania, muchos querían conocerle porque se enteraron de que ahí estaba el que había levantado a Lázaro de la tumba. Yo no sé si usted está viendo el cuadro, pero todo se combinó. Era un momento muy especial para la aparición de Cristo. La Pascua elevaba el dramatismo del momento. Los judíos estaban en liberación. Estaban con el pensamiento de la intervención milagrosa de Dios cuando los sacó de Egipto. Y Jesús se estaba presentando aquí como el nuevo Moisés, el libertador que prometía perdón de Dios y vida eterna para los esclavos del pecado. La expectativa mesiánica estaba muy al borde o a flor de piel. Todos esos factores contribuyeron para que el escenario fuera perfecto para la entrada triunfal. Y aunque Jesús solo iba, como lo hacía cualquier judío, al templo a celebrar la Pascua, esa no fue la percepción de la multitud. Las multitudes lo vieron como la respuesta de Dios, como el Mesías, el enviado de Dios, el profeta del momento que encarnaba los sueños y anhelos que por tantos años ellos estaban esperando que apareciera. ¡Aleluya! Tanto era así que cuando las multitudes preguntan al séquito que acompaña a Cristo sobre su identidad, dice Mateo 21:11 que los seguidores de Cristo dijeron: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Los 4 evangelios dan la versión de que la multitud cortó palmas y que tendieron mantos para que el profeta, el Mesías Jesús, tuviera una gran bienvenida. Sin nadie coordinarlo, espontáneamente todos en un mismo espíritu cortaron palmas. Era una tradición para celebrar la entrada de los reyes. Era
un código que ellos manejaban. Quizás eso para nosotros hoy en día no tiene tanto significado. ¿Qué hacen con palmas? Pero las palmas eran símbolo de realeza. Cuando levantaban palmas estaban reconociendo a un emisario de la realeza, a un representante de la realeza. Espontáneamente cortaron palmas. Espontáneamente la multitud buscó sus mantos. Y mientras Jesús caminaba o cabalgaba sobre aquel pollino rumbo a Jerusalén, todos a uno comenzaron a victoriarle y a tender los mantos para que el pollino no pisara tierra, celebrando la entrada triunfal. Ahora, muchas preguntas vinieron a mi mente mientras meditaba en este escenario. ¿Cuál era la motivación de ellos? ¿Qué los movía? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué lo celebraban? ¿Por qué con palmas en las manos lo vitoreaban? ¿Por qué el alboroto tan grande? ¿Quién lo promocionó? ¿Quién lo organizó? ¿Quién gestionó? Todo el que tiene un poquito de inteligencia sabe que los movimientos políticos y las manifestaciones multitudinarias necesitan coordinación. ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación? La respuesta es simple. Ellos lo celebraban y ellos estaban haciendo todo eso, pero lo hacían conforme a las expectativas que ellos tenían de lo que Él era, no como realmente Él era. ¿Y qué prueba tiene usted de eso, pastor? Bueno, el recibimiento que le dan es la de un príncipe, la de un rey, la de un emisario de la casa real, de un alto dignatario. Pero Cristo no iba con ese código, porque Cristo debió entrar en un caballo o debió entrar en otro tipo de carruaje conforme a los códigos que ellos estaban usando. Cristo entró humildemente en un pollino que ni siquiera era adulto, porque da uno de los evangelistas la versión de que era un asna y un pollino. Y dicen muchos que el asna iba adelante para que el pollino no se devolviera. El código de Cristo era trastornador, porque ellos tenían una expectativa y Cristo tenía un propósito muy diferente al de ellos. ¿Cuáles eran las posibles expectativas que ellos tenían? Algunos lo veían como el Mesías político y redentor que sacaría al pueblo judío de la opresión del Imperio Romano. Esa es una tendencia muy natural. Hay mucha gente que durante toda la historia, después de la aparición de Cristo, ha visto a Cristo como un revolucionario. He conocido el testimonio de muchos antiguos comunistas y algunos comunistas, aunque sea de mente o de sueños, que siempre dicen: yo sigo a Cristo como un líder revolucionario. Y ciertamente muchos tenían esa expectativa de que Cristo fuera el que encabezara un movimiento revolucionario de carácter político que le diera una respuesta a la opresión de la cual era víctima el pueblo judío por parte del Imperio Romano. Otros lo veían con los ojos de sus necesidades inmediatas para las conquistas sociales, políticas y militares del momento. Quizás algunos decían: yo no quiero pelear con todo el imperio, pero que nos deje este pedacito aquí para nosotros. Quizás otro en su celebración no le importaban lo que Dios había dicho en detalle, sino que interpretaron todo a la luz de sus necesidades. Tienen necesidad de dinero. Cristo es rico y viene a regar dinero. Y en cuarto lugar, realmente otros simplemente no conocían a Jesús, ni conocían la palabra profética que lo anunciaban. Simplemente le hicieron coro a lo que estaban haciendo bulla. Usted no ha visto yo no sé en otro país, pero en nuestro país cuando algo pasa, la gente entra en eso.
Si usted sale a la calle, a esta calle ahora mismo, y usted comienza a mirar para arriba y a señalar, mira eso. A los 10 minutos usted tiene el tránsito detenido, todo el mundo haciéndole compañía, buscando que lo que usted está mirando. Yo no sé en otro país, pero los dominicanos somos así. Todo esto pudiéramos llamarlo la suma de factores que los llevaron a tener una interpretación errada de Jesús y su misión en la tierra. Dice la Biblia que 4 días después que Jesús es arrestado, le hacen un juicio manipulado, le buscan falsos testigos, y cuando el procónsul romano Pilato no quería condenarlo a muerte, la multitud se lo exige. Él, en una búsqueda desesperada de una salida política, le ofrece a un delincuente llamado Barrabás, y ellos prefieren que le salven a Barrabás y que crucifiquen a Cristo. Y en efecto piden su muerte. Crucifíquenle, dicen todos, los mismos que 4 días antes lo celebraban. Pidieron que lo crucificaran. Y se repite la pregunta, ¿por qué cambiaron de pensamiento tan rápido y tan radicalmente? ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó o qué se transformó de lo sublime a lo ridículo en pocos días? ¿Qué pasó? Sigue la respuesta sobre el tintero. Lo celebraban, pero no lo aceptaban. Y este es el centro de lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Es una costumbre de muchas personas interpretar a Jesús o celebrar a Jesús, celebrar sus promesas y todo el plan de Dios revelado en la Biblia, enfocado en su idea particular de lo que esperan o desean que Dios haga por ellos, e ignoran deliberadamente el propósito de Dios para la humanidad, del cual o dentro del cual ellos están incluidos. Lo explico más detenidamente. Mucha gente interpreta a Jesús o celebra a Jesús, celebra las promesas de Dios y todo el plan de Dios revelado en la Biblia, enfocado en esa idea particular que ellos tienen, de lo que ellos anhelan que Dios haga por ellos, de lo que es su necesidad, de lo que es su preocupación del momento, o de lo que es el concepto religioso que ellos han construido a partir de una serie de experiencias. Y no se detienen a conocer verdaderamente al Señor, ni se detienen a tratar de entender cuál es el propósito de su venida al mundo y de lo que espera de ellos. Algunos solo buscan dentro, o solo buscan cuando tratan de celebrar a Cristo, buscan una sanidad de una enfermedad. He conocido mucha gente así. Llega a un culto, llega a una campaña, llega a una reunión de cristianos, hasta se involucra en una iglesia, pero no le interesa el propósito fundamental de Cristo, no le interesa el plan de Dios para su vida, no le interesa nada de lo fundamental, le interesa que el Señor haga un milagro y lo sane. Eso es lo que buscan. Lo celebran, pero no lo aceptan. Vienen buscando un milagro, pero no le interesa nada lo del Señor. Y yo he contado un testimonio que para mí es emblemático, no es el único, pero lo he tomado como ese prototipo de cosas, de experiencias que uno vive en el ministerio. Porque una vez llegó un día no laborable, llegó a la cabina de la radio allá en La Romana una mujer joven desesperada con una
un embarazo de muchos meses. Por el tamaño de la barriga estaba casi dando a luz. Y me dice, yo no era pastor en ese momento, y me dice, yo necesito que usted ore. Yo lo oigo por la radio, usted ora por los enfermos, y yo oigo testimonio de que Dios hace cosas a través de usted, y yo quiero que usted ore por mí. Yo no tenía personal en la emisora. Eran en esos tiempos que yo era de todo ahí. Yo era control, yo me iba los días de fiesta y yo me quedaba ahí controlando y atendiendo a la gente, porque yo entendía que había que darle servicio a la gente, pero no le podía pedir a ningún empleado que lo hiciera. Y yo tenía eso, y ese día llegó ese caso. Y cuando yo veo a la muchacha, el Espíritu Santo puso en mi corazón, porque eso no salió de mí. Le dije, ¿tú le sirves al Señor? Me dijo, no. Digo, ¿tú anhelas servirle al Señor? ¿Tú tienes deseo de servirle al Señor? ¿Tiene algún interés en buscar de Dios? Literalmente me dijo, no, yo lo único que quiero es que el Señor me sane. Fue sincera. Fue sincera. Y yo fui tan sincero como ella y le dije, yo no quiero orar por ti. Pero lo voy a hacer en contra de mi deseo. Y le voy a pedir al Señor que te saque de la ignorancia. Porque si yo fuera Dios, no te sanara. Pero como Dios no es como yo, y yo no administro su poder, ni su gracia, ni su misericordia, ni su amor. Es más, yo no lo entiendo por qué Él brega con gente como tú. Pero Él brega. Así que voy a orar por ti. Esa muchacha se puso pálida. Y oré por ella. Parece que Dios tuvo misericordia porque no se murió. Algunos solo buscan una sanidad de una enfermedad. Otros buscan la solución de un problema matrimonial. Pastor, ore. Ore para que el Señor arregle a ese hombre. Pastor, ore para que el Señor arregle a esa mujer. Esa es una diabla con ropa. Pastor, pero no ore suave, ore fuerte. Usted no tiene un poquito de aceite. Yo no sé aquí, pero en las romanas hasta le llevan el aceite a uno. Mire. Usted no tiene un poquito de aceite para que ore, a ver si se arregla. Otros son unos desordenados financieramente y celebran a Jesús porque quieren que el Señor le pague su deuda. Y si encuentran la canción de un amigo mío por ahí que dice que el Señor paga deuda, yo no sé de dónde lo sacó, pero celebran a Cristo. Pero están mirando a Cristo desde la óptica de ellos. No tienen interés en conocer el propósito que Dios tiene para ellos. No tienen interés en lo que ha sido el plan estructurado de Dios para su mejor vida en esta tierra y de cara a la eternidad. Están entretenidos en los intereses inmediatos que ellos tienen y celebran a Cristo. Y si hay que venir la Semana Santa entera a la iglesia, ellos vienen. Si hay que ayunar 40 mañanitas, ellos lo hacen. Pero no les interesa conocer a Jesús. Lo celebran.
Yo estoy aquí para decirte que primero que todo, el plan de Dios es salvar a los seres humanos de la maldición del pecado. Eso es lo primero que Dios tiene interés al enviar a su Hijo al mundo, salvarte del pecado. Oh, la gente venía con problemas donde Jesús, venían leprosos, venían paralíticos, venían con todas sus necesidades, se lo traían de todas maneras y a veces estaban desesperados porque el milagro ocurriera, y Cristo parsimoniosamente se detenía y comenzaba a hablarle del tema que era prioridad para él. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados es lo que tenemos que resolver. Es la necesidad que tú tienes de reconciliarte con Dios. Es el problema que te separa de un Dios santo que no admite el pecado, que te contamina y te separa de Él. Y muchos criticaban a Jesús. Los fariseos criticaban a Jesús. Los escribas criticaban a Jesús porque ellos querían que Cristo entrara en la urgencia que ellos interpretaban que era la del momento. Yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirle a todo el que celebra, porque ahora nuestras iglesias han acuñado ese término. Tenemos una gran celebración, porque ya avergüenza decir un culto poderoso. Decimos gran celebración. Yo respeto, amén. El problema no es la terminología, el problema es lo que hay adentro. Esas preocupaciones a veces por cosas que no tienen ese nivel de importancia. Lo que el Señor está interesado es en resolver el problema de tu pecado, primero que todo. Y queremos que venga a los cultos, queremos que venga a la celebración, queremos que venga al retiro, como tú lo llames. Pero no simplemente para venir a victoriar sin propósito. Hay un primer grave problema en la vida del ser humano y es el pecado. Y el Señor quiere trabajar con eso. Por eso vino Cristo al mundo, a pagar el precio de tu pecado, a pagar el precio y la deuda con la justicia divina. Y ese es el tema prioritario en la agenda de Dios. Lo segundo que Cristo tiene urgencia es restaurar la relación con Dios para la salvación y la vida eterna. El Señor tiene el mejor plan para nosotros aquí. Y tiene el mejor plan para la eternidad. Un problema financiero es temporal. Mire, el que está en cuidado intensivo en un hospital o en una clínica, no le importa si el dólar subió o bajó. El problema es que está mirando si me quedo o me voy. Óyeme, hay una gente que esté al borde de la muerte, no le interesa si la mujer está contenta o está guapa. Lo que quiere es salvarse. ¿Usted está entendiendo? Pero nosotros nos quedamos enredados en los problemas del día a día, en la cotidianidad que no tiene trascendencia. Y muchos cristianos también terminan enredados en esa cotidianidad, en esos problemas domésticos que no tienen relevancia. Y yo he venido a decirte en esta hora, es tiempo de que te concentres en lo valioso, en lo importante. No es prioridad del Señor que tú levantes la mano o bajes la mano. No es prioridad del Señor que tú asistas o no asistas en Semana Santa a la iglesia. Lo importante para el Señor es cómo está tu vida delante de Él. ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás en comunión con Él? ¿Estás listo para pasar a la eternidad? ¿Estás listo para enfrentarte ante el tribunal de Él? En Mateo 6:31 hay una declaración de Cristo muy oportuna y en estos días prediqué de ella. Cuando dice, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos
o qué vestiremos? Coge esos tres aspectos para que usted vea que la vida de la gente se le va en eso. En eso que gasta la gente la energía. ¿Qué va a beber? ¿Qué va a comer? ¿Y qué se va a poner? Y usted lo ve ajetreado. Y cuando te da un yello, ni te importa la comida. Todo eso queda relegado. Cuando te detectan una enfermedad, todo eso se desvanece todo en un abrir y cerrar de ojo. No se afanen diciendo que comerán o que beberán o que vestirán, porque los gentiles, y aquí usa el término para referirse a los que no conocen de Dios, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad, que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe que tú debes. El Señor sabe que tú te casaste con un hijo del diablo. El Señor sabe que tiene una chimoltrufia de mujer. El Señor sabe todo eso. El Señor sabe que tus hijos están descarriados. El Señor sabe. El Señor sabe que tienes problemas. El Señor sabe que te hace falta dinero para pagar la renta. El Señor sabe, pero el Señor te dice en boca del mismo Cristo: busca primeramente el reino, busca su justicia. Aleluya. Búscame a mí y recibirás respuesta a todas tus necesidades. Oh, yo no sé si el Espíritu de Dios le está hablando a alguien en esta hora. Deja de irte por las ramas. Deja de perder el tiempo. No te entretengas en lo que no tiene sentido. Busca el reino de Dios. Aleluya. Aleluya. Busquen el reino. Busquen el reino. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Deja de estar interpretando a Cristo con los lentes tuyos. Deja de estar interpretando a Jesús por el problemita ese que tiene. Descubre lo importante. Busca el reino. Trata de tener comunión con Él. Si no tienes comunión con Él, el matrimonio no va a servir. Si no tienes comunión con Él, las finanzas se van a dañar. Si no tienes comunión con Él, todos los problemas seguirán contigo. Día y noche, noche y día. Busca el reino. Busca el reino. En segundo lugar, una celebración motivada en la curiosidad, en lo novedoso de un predicador, pastor, evangelista, ministerio, actividad o fiesta religiosa, revela un alto grado de ignorancia sobre la grandeza del plan de salvación para la humanidad, como pasó con esta gente. Hay gente que victorian al Señor y viven buscando espectáculo en la iglesia. Y van siguiendo lo novedoso. Había mucha gente celebrando y victoriando a Cristo por esas motivaciones. A ver si va a resucitar otro. Vamos a ver el próximo para el tuyío que se levante. Discapacitado. Sí, porque ahora hay que aprender a hablar. Todo es discriminatorio. Ahora usted tiene que saber bien qué es lo que dice. Mucha gente anda buscando con mucha curiosidad lo novedoso. Allí en aquella cueva se siente.
Allí hacen caer aceite, oro. Y al Señor, ¿qué le importa eso? El que vive explotando velas romanas y fuegos artificiales es el diablo, porque no hay poder. Y tiene que entretenerte los sentidos, la vista, tiene que entretenerte. Pero Cristo no necesita esos subterfugios para resolver tu necesidad. Cuando Cristo se encontraba con un leproso, le decía, sé limpio. A un paralítico le decía, levántate y anda. ¿Qué me importa que tú hagas caer oro, que tú hagas caer aceite? Yo lo que quiero es ver el poder de Dios manifestándose en la vida, transformando gente que era mala, pecadora, irreverente, desaforada, convertirse en gente de bien, gente derecha, gente dando resultados en su familia, en su sociedad, en la iglesia. Una celebración motivada en la curiosidad, en lo novedoso de una actividad o fiesta religiosa revela un alto grado de ignorancia sobre la grandeza del plan de salvación para la humanidad, como pasó con esta gente. Además, eso ridiculiza la importancia del mensaje, porque lo limita a simples acontecimientos, tradiciones, cuando lo que tiene entre manos es Dios mismo obrando para bendición de la humanidad. Aquí no es importante tanto el milagro de uno que estaba con cáncer, que se sanó. No es más importante que la salvación de un pecador y de una vida transformada. Y los pentecostales tenemos que aprender mucho de eso. Nos gustan los espectáculos. Yo he visto el poder de Dios obrar y puedo hablar con propiedad de eso. Y no, Dios sabe que no lo digo por ninguna gloria vana. He visto a Dios hacer muchas cosas. Pero en toda mi experiencia he visto gente centrada en lo novedoso de un milagro, de una cosa que Dios hace, cuando ni siquiera debería ser novedoso, debería ser lo normal y natural. Cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor. En tercer lugar, Jesucristo no buscaba que los recibieran como un gran rey en la manera corriente de ellos pensar. Él quería que lo conocieran, que lo aceptaran como el Salvador del mundo, que venía a morir por los pecados de todos ellos, que venía a restaurar la relación de ellos con Dios, que venía a ser el Señor de su vida. Y para eso ellos tenían que reconocer que eran pecadores, que vivían lejos de Dios y que aceptarían el orden de Cristo para su vida. Y ahí hay mucho que decir, pero no tengo el tiempo. Mucha gente quiere la celebración, pero no quiere someterse al señorío de Cristo. Mucha gente quiere ser parte de la novedad. Ay, pastor, nada más dieron 3 testimonios hoy. Antes dábamos 10. ¿Y qué importa eso? Yo no vi ningún culto de Cristo relatado en los evangelios que dijeron que iban a estar nada más dando testimonio. Eran espontáneos. Ah, mira ahí el que estaba endemoniado. Ah, mira. Cristo no hacía espectáculo con eso. Era natural. Yo oro para que Dios obre. Yo oro y creo en el poder de Dios. Yo creo en los dones del Espíritu. Que no me vayan a confundir. Yo creo en el poder de Dios y he propuesto en mi corazón que siempre que ministro voy a orar por las necesidades y trato de que no se me olvide. Porque yo creo en los dones del Espíritu Santo operando en este tiempo, en la iglesia del Nuevo Testamento hasta nosotros. Yo creo en eso. Pero creo que debemos prestar más atención a lo fundamental. Cristo quiere ser el Señor y el Salvador de nosotros. Cristo quiere que yo obedezca lo que Él ha decretado para mi vida.
Él quiere que yo me someta a su voluntad. Victoriarlo como hicieron muchos en la entrada triunfal, lo hace cualquiera. Seguirlo y convertirse en su discípulo, solo lo hacen unos pocos. Y yo estoy aquí para confrontar a todo el que me escuche y a todo el que me ve. ¿Tú estás con palmas victoriándolo o tú lo has aceptado como Señor de tu vida? Porque los que usan palma y se meten en el grupo, en el can, en 4 días se pueden cambiar para hacer todo lo contrario. Pero los que los reconocen como Señor y Salvador de su vida, aunque lo maten, aunque le quiten la vida, seguirán siendo fieles a ese Señor y Salvador. O yo no sé si aquí hay gente de esa. Jesucristo no buscaba que los recibieran como gran rey. Él quería que los reconocieran como su Salvador. Que ellos eran pecadores y que debían aceptar su orden en la vida de cada uno. Finalmente, ese es el mensaje que quiero dejar en la mente de todos los amigos que me escuchan o que nos escuchan a través de todos los medios que estamos transmitiendo. Celebración o aceptación de Jesús. Celebración no es eso lo que quiere el Señor. El Señor lo que quiere es que lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida. En estos días la gente celebra la tradición de la muerte, del proceso que vivió Jesús. Y en el fondo no es malo. Es mejor que mucha diablura que hacen. El tema es que eso no es suficiente. Dios tiene un plan más completo que eso para tu vida. Sigues tradiciones, pero eso es tan débil como el pensamiento de los que le celebraron en la entrada triunfal. En poco tiempo puedes ser capaz de pedir que al Señor lo crucifiquen. Lo que el Señor espera de ti, amigo o amiga que estás aquí o al alcance de nuestros medios, es que lo aceptes hoy como Señor y Salvador de tu vida. Él no quiere que hagas escenas, teatro, aparataje. Dios no le interesa si tú participas en una procesión en estos días o si enmudece el Viernes Santo para no despertar al muerto. El Señor no te va a decir que si vas a la playa te convierte en pecadito. El Señor lo que quiere es que tú lo conozcas en espíritu y en verdad. Y tú descubras que Él quiere ser tu Señor y tu Salvador. Que quiere sacarte de la vida de pecado y hacer de ti un hombre o una mujer nueva. Él quiere más que victoriarlo hoy y en estos días, que lo aceptes como Señor de tu vida. Aunque tú no hagas bulla, vive una vida digna de un hombre o de una mujer que le sirve a Dios. No tienes que andar ni echarte ceniza. Yo no sé, yo he visto gente que sale con una ramita el domingo. Muchísimas cosas. Y no quiero ridiculizar a nadie. No es mi interés, pero lo que estoy aquí en el nombre del Señor para confrontar. El Señor quiere menos espuma y más chocolate. Lo que el Señor quiere es que lo acepte. Y yo le digo a todo el que me escucha, a partir de ahí descubrir el maravilloso plan de Dios para la humanidad y lo que eso significa para ti personalmente. Hermano, menos celebración y más aceptación del Señor. Amigo, menos celebración y más aceptación del Señor. Servirle al Señor no es habichuela con dulce.
Servirle al Señor no es nada de todas esas cosas que nosotros hacemos, que tienen su valor cultural y que tienen todas sus cosas. A mí me encantan las habichuelas con dulce. Pero el Señor lo que quiere es que tú lo recibas como Señor y tu Salvador, y que lo dejes gobernar tu vida. Que Dios te bendiga.